Si crees que los demonios solo aparecen en las películas de terror, te equivocas de cabo a rabo. Hay 5 pecados específicos que, según los exorcistas, funcionan como un faro para las entidades demoníacas, y es muy probable que estés cometiendo al menos uno de ellos ahora mismo, sin siquiera saberlo. Durante los últimos 6 meses, he estado estudiando casos de algunos de los exorcistas más experimentados de la Iglesia Católica y de practicantes independientes que han documentado miles de posesiones. Lo que encontré fue perturbador. No son ataques aleatorios. Los demonios no eligen a las personas al azar. Hay un patrón claro y repetitivo que se presenta caso tras caso. Y cuando lo analizas, todo se reduce a 5 comportamientos específicos que parecen abrir puertas que definitivamente no quieres que se abran. Hoy te guiaré a través de cada uno de estos pecados, explicaré por qué son tan peligrosos según los propios exorcistas y, lo que es más importante, te mostraré exactamente qué puedes hacer para protegerte. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la actividad demoníaca. No es como en las películas donde una persona inocente es poseída al azar mientras lleva su vida normal. Así no es como funciona. Según el padre Gabriele Amort, quien fue el exorcista jefe del Vaticano durante más de 30 años y realizó más de 60,000 exorcismos, la posesión demoníaca casi siempre requiere una invitación. A veces, esa invitación es obvia, como participar en rituales ocultos o usar una tabla Ouija, pero la mayoría de las veces no está tan claro. La mayoría de las veces, las personas invitan a la oscuridad a sus vidas a través de comportamientos que consideran completamente normales, a través de pecados que se han convencido de que no son tan graves, a través de hábitos que les han enseñado que son simplemente parte de la vida moderna. El problema es que vivimos en un mundo completamente desconectado de la realidad espiritual. Nos han enseñado a pensar que el reino espiritual no existe, o, si existe, que no puede afectarnos de ninguna manera real. Eso es exactamente lo que hace que las personas sean vulnerables. Cuando no crees en el peligro, no tomas precauciones, no te defiendes, y es entonces cuando las cosas se cuelan. Los exorcistas llevan décadas dando la voz de alarma, pero nadie escucha. El padre José Antonio Fortea, uno de los demonólogos más respetados del mundo, ha escrito extensamente sobre cómo la sociedad moderna ha creado las condiciones perfectas para la propagación de la influencia demoníaca. Hemos abandonado las prácticas espirituales tradicionales, hemos normalizado comportamientos que antes se consideraban peligrosos y nos hemos abierto a influencias a través de la tecnología y los medios que las generaciones anteriores nunca tuvieron que afrontar. Pero aquí está lo que realmente importa. Una vez que entiendas cuáles son estos 5 pecados y por qué son tan peligrosos, podrás hacer algo al respecto. Puedes cerrar esas puertas. Puedes cancelar esas invitaciones y puedes protegerte a ti mismo y a las personas que te importan de algo que, según estos exorcistas, es cada vez más común. Pecado. Número 1. Orgullo. Empecemos por el grande, el orgullo. Y no me refiero a tener confianza o sentirte bien con tus logros. Me refiero al tipo de orgullo que te hace pensar que estás por encima de las leyes espirituales, el tipo que te hace pensar que no necesitas a Dios, no necesitas protección, no necesitas humildad. Este es el pecado que hizo que Lucifer fuera expulsado del cielo. Y según los exorcistas, sigue siendo el punto de entrada número 1 para la influencia demoníaca hoy en día. El padre Amort hablaba de esto constantemente en sus escritos. Decía que el orgullo crea una ceguera espiritual en la que no puedes ver tus propias vulnerabilidades. Cuando estás convencido de que eres autosuficiente, de que no necesitas protección divina, de que eres lo suficientemente fuerte para manejar cualquier cosa por ti mismo, básicamente estás colocando un cartel gigante que dice, no estoy protegido. Y los demonios lo notan, lo buscan. Así es como esto se manifiesta realmente en casos reales. El padre Chad Ripperger, que ha sido exorcista durante más de 15 años, describe casos en los que personas se involucraron en la espiritualidad New Age o prácticas ocultas específicamente porque querían poder espiritual para sí mismas. Querían ser especiales, querían habilidades que los diferenciaran de los demás. Ese deseo, esa necesidad de elevarse por encima de los demás, es puro orgullo y crea una apertura, pero no se trata solo de cosas ocultas. El orgullo se manifiesta en la vida cotidiana de maneras igualmente peligrosas, cuando te niegas a admitir que te equivocas, cuando no puedes pedir perdón, cuando necesitas demostrar constantemente que eres mejor que los demás, cuando rechazas cualquier tipo de autoridad moral fuera de ti mismo. Todos estos comportamientos debilitan tus defensas espirituales porque todos están arraigados en lo mismo. La creencia de que eres el centro de tu propio universo. Los exorcistas dicen que las personas que luchan contra el orgullo a menudo no se dan cuenta de que están siendo influenciadas hasta que es demasiado tarde. La influencia es sutil al principio. Llega como pensamientos que parecen tuyos,
Pensamientos que justifican tu comportamiento, que te convencen de que tienes razón y todos los demás están equivocados, que te aíslan cada vez más de las personas y de Dios. Cuando la persona se da cuenta de que algo va mal, el apego ya puede ser fuerte. La forma de protegerse de esto es realmente simple, pero no es fácil. Necesitas practicar la verdadera humildad. No la humildad falsa, donde finges que no eres bueno en algo. La verdadera humildad, que significa comprender tu lugar real en la creación. Comprender que no eres la máxima autoridad en nada, que necesitas ayuda, que necesitas protección, que necesitas a Dios. La oración es crucial aquí, especialmente las oraciones que reconocen tu dependencia de la protección divina. La oración a San Miguel Arcángel es recomendada por prácticamente todos los exorcistas católicos por esta razón. Es una oración que dice: no puedo protegerme, necesito ayuda. Esa actitud es como una armadura espiritual. Pecado. Número 2. Involucrarse en lo oculto. Este debería ser obvio, pero aparentemente no lo es, porque los exorcistas dicen que están viendo cada vez más casos relacionados con la participación en lo oculto, especialmente entre los jóvenes que piensan que es solo entretenimiento. Permítanme ser muy claro sobre de qué estamos hablando aquí. Cualquier cosa que implique intentar contactar espíritus, predecir el futuro por medios sobrenaturales o obtener poder espiritual fuera de la práctica religiosa tradicional. Eso incluye tablas Ouija, cartas del tarot, sesiones espiritistas, lanzamiento de hechizos, intentos de contactar a los muertos, participación en rituales, invocación de espíritus o entidades, e incluso algunas formas de meditación que implican intentar contactar o canalizar seres espirituales. El padre Fortea ha documentado cientos de casos que comenzaron con lo que la gente pensaba que era solo un juego. Alguien usó una tabla Ouija en una fiesta. Alguien fue a una adivina por diversión. Alguien empezó a practicar magia porque lo vio en las redes sociales y pensó que parecía genial. En su análisis, dice que estas actividades son peligrosas precisamente porque implican una invitación explícita a entidades espirituales. Literalmente estás pidiendo a algo que se comunique contigo o te dé poder. El problema es que no tienes control sobre lo que responde a esa invitación. Esto es lo que sucede en un caso típico. Alguien usa una tabla Ouija con amigos, hacen preguntas y la plancheta se mueve. Todos piensan que es genial o aterrador de una manera divertida. No se dan cuenta de que si la plancheta realmente se mueve sola, algo está respondiendo. Y esa cosa ahora tiene una conexión con las personas que usaron la tabla. Esa conexión puede fortalecerse con el tiempo, especialmente si la persona continúa participando en prácticas ocultas o si ya es vulnerable debido a otros pecados o traumas. El padre Ripperger divide lo oculto en diferentes niveles de peligro. En el extremo inferior tienes cosas como horóscopos y supersticiones. Estos pueden parecer inofensivos y no son tan directamente peligrosos como una sesión espiritista, pero aún representan un alejamiento de Dios y una búsqueda de conocimiento sobrenatural por medios no aprobados. En el extremo superior tienes invocaciones explícitas, pactos con entidades y magia ritual. Estos son extremadamente peligrosos y pueden conducir a la posesión total. Pero esto es lo que realmente preocupa. Nuestra cultura ha normalizado completamente lo oculto. Está en todas partes, en el entretenimiento, en las redes sociales, en la cultura de autoayuda disfrazada de manifestación o trabajo energético. Especialmente a los jóvenes se les enseña que estas cosas son empoderadoras, que se trata solo de conectarse con uno mismo o con el universo. Pero desde una perspectiva de guerra espiritual, esa es exactamente la mentira que lo hace tan efectivo. Si puedes convencer a alguien de que no está haciendo nada peligroso, no tomará precauciones. La protección aquí es sencilla. No te involucres en nada de esto. Punto. Si tienes objetos ocultos en tu casa, deshazte de ellos. Si has participado en prácticas ocultas, necesitas confesarlo y renunciar explícitamente a ello. Muchos exorcistas recomiendan una oración formal de renuncia en la que rechazas específicamente cualquier reclamo que las entidades espirituales puedan tener sobre ti debido a tu participación pasada. Y si eres católico o cristiano, recibir los sacramentos regularmente, especialmente la confesión y la comunión, brinda una fuerte protección. Pecado. Número 3. Pornografía y pecado sexual. Esto hará que algunas personas se sientan incómodas, pero todos los exorcistas que he investigado mencionan esto como una de las principales puertas para la influencia demoníaca en el mundo moderno. El padre Ripperger afirma que el consumo de pornografía está presente en la gran mayoría de los casos de posesión y opresión con los que ha tratado. No solo presente, sino a menudo uno de los factores principales que debilitaron el estado espiritual de la persona, lo suficiente como para permitir el apego. El mismo patrón se repite en los archivos de casos de otros exorcistas.
Hay una clara conexión entre el pecado sexual habitual y la vulnerabilidad demoníaca. He aquí por qué esto es importante desde una perspectiva de guerra espiritual. El pecado sexual, especialmente la adicción a la pornografía, hace varias cosas que te hacen vulnerable. Primero, crea vergüenza. Y la vergüenza te hace esconder, te aísla, te hace dejar de ir a la iglesia, dejar de rezar, dejar de buscar ayuda. Ese aislamiento es exactamente lo que quieren las entidades demoníacas porque significa que te estás cortando de las fuentes de protección y gracia. Segundo, la pornografía reconfigura tu cerebro de maneras que te hacen más susceptible al comportamiento compulsivo. Pierdes el autocontrol, y cuando pierdes el autocontrol en un área de tu vida, se vuelve más fácil perderlo en otras áreas. Tu voluntad se debilita, tu capacidad para resistir la tentación disminuye. Desde una perspectiva espiritual, tu voluntad es tu principal defensa contra las influencias malignas. Si tu voluntad se ve comprometida, eres vulnerable. Tercero, el pecado sexual a menudo implica exponerte a contenido que es explícitamente de naturaleza demoníaca. Mucha pornografía, especialmente el contenido más extremo, incorpora imágenes ocultas, degradación, violencia y temas de dominación y sumisión que reflejan la opresión espiritual. Cuando consumes ese contenido, no estás simplemente viendo algo neutral. Estás invitando esas energías y temas a tu mente y a tu vida. El padre Amorth hablaba de cómo los demonios explotan la vulnerabilidad sexual, específicamente porque está muy ligada a la vergüenza y el secreto. En su experiencia, las personas que luchaban con el pecado sexual a menudo tenían demasiada vergüenza para hablar de ello en confesión o terapia, lo que significaba que el problema empeoraba con el tiempo. Cuanto más tiempo pasaba, más fuerte se volvía el apego. Documentó casos en los que las personas habían estado luchando contra la adicción a la pornografía durante años o décadas, y cuando buscaron ayuda de un exorcista, estaban experimentando signos claros de opresión, incluyendo pensamientos intrusivos, impulsos violentos y fenómenos sobrenaturales en sus hogares. El otro aspecto de esto que enfatizan los exorcistas es que el pecado sexual no se trata solo de pornografía. Cualquier comportamiento sexual fuera del matrimonio, cualquier cosa que trate a otra persona como un objeto en lugar de una persona con dignidad, cualquier cosa que implique dominación o degradación, crea vulnerabilidad espiritual. Esto incluye cosas que nuestra cultura considera completamente normales. Encuentros casuales, infidelidad, usar a las personas para gratificación sexual sin compromiso ni amor. Todo esto daña tu estado espiritual y crea aperturas. La protección requiere acción en varios niveles. Si estás luchando contra la pornografía o el pecado sexual, necesitas confesarlo y trabajar activamente para detener el comportamiento. Esto generalmente requiere ayuda, ya sean compañeros de rendición de cuentas, terapia, bloqueadores de software, lo que funcione. No puedes luchar contra esto solo. La oración es esencial, especialmente pidiendo la intercesión de María y San José. El ayuno también es recomendado por muchos exorcistas como una forma de recuperar el control de tus deseos físicos y fortalecer tu voluntad. Y para las personas que se encuentran en situaciones graves, los exorcistas a menudo recomiendan que el espacio vital de la persona sea bendecido y que lleve una medalla o crucifijo bendecido como forma de protección. Pecado. Número 4. Perdón no concedido y odio albergado. Este sorprende a mucha gente, pero los exorcistas son unánimes al respecto. Guardar odio, negarse a perdonar, nutrir rencores y resentimientos, estas cosas crean un daño espiritual grave que los demonios pueden explotar. El padre Fortea lo explica así. Cuando guardas odio, esencialmente mantienes viva una conexión entre tú y la persona a la que odias. Pero no es una conexión de amor, es una conexión de energía negativa y emoción oscura. Y esas emociones negativas son como alimento para las entidades demoníacas. Se alimentan de la ira, el odio, el resentimiento y el deseo de venganza. Cuando nutres esos sentimientos, literalmente les das a los demonios algo con lo que trabajar. Ha documentado casos en los que personas que fueron víctimas de traumas graves, abuso o injusticia, guardaron su ira durante años. Esa ira estaba justificada desde una perspectiva humana. Tenían razones reales para estar enojados. Pero desde una perspectiva de guerra espiritual, la negativa a perdonar creó una vulnerabilidad que condujo a la opresión o incluso a la posesión. Los demonios no causaron el trauma original, pero utilizaron la respuesta de la persona a ese trauma como punto de entrada. Esto es importante de entender. El reino espiritual no opera según la lógica humana, donde tener una buena razón para tu ira la hace aceptable. La realidad espiritual es que el odio daña tu alma independientemente de si ese odio está justificado. Crea oscuridad en tu interior, y donde hay oscuridad, las entidades demoníacas son atraídas.
El padre Ripperger habla de cómo la falta de perdón también te desconecta de la gracia. En la teología cristiana, uno de los requisitos para recibir el perdón de Dios es que tú también perdones a los demás. Si te niegas a perdonar, estás bloqueando el flujo de gracia a tu vida. Y sin gracia, no tienes la fuerza espiritual para resistir las influencias malignas. Te vuelves cada vez más débil hasta que eres vulnerable al apego. Los casos que involucran la falta de perdón a menudo incluyen manifestaciones físicas. Las personas informan sentir un peso opresivo en el pecho, especialmente por la noche. Tienen pesadillas sobre la persona a la que odian o sobre violencia y venganza. Experimentan pensamientos intrusivos que se vuelven cada vez más violentos con el tiempo. Algunos informan escuchar voces que los animan a hacerse daño a sí mismos o a la persona a la que están enojados. Todos estos son signos de opresión demoníaca que está siendo alimentada por el propio odio de la persona. Esto es lo que hace que esto sea particularmente difícil. Nuestra cultura nos dice que el perdón es opcional, o incluso que el perdón es debilidad. Nos dicen que nos defendamos, que nunca olvidemos cuando alguien nos hace daño, que cortemos a las personas tóxicas de nuestras vidas. Parte de ese consejo es práctico y necesario. Pero hay una diferencia entre establecer límites saludables y albergar odio en tu corazón. Puedes protegerte de alguien que te lastimó sin odiarlo. Puedes negarte a tener contacto con alguien mientras aún lo perdonas en tu corazón. La protección aquí es el perdón, pero eso debe entenderse correctamente. Perdonar no significa fingir que el error no ocurrió. No significa confiar en alguien que ha demostrado ser poco confiable. No significa ponerte en peligro. Perdonar significa dejar ir el odio y el deseo de venganza. Significa entregar a la persona al juicio de Dios en lugar de cargar tú mismo con el peso de la ira. Prácticamente, esto a menudo requiere oración, específicamente rezar por la persona que te hizo daño. Esto es extremadamente difícil, que es exactamente por lo que funciona. Cuando rezas por alguien a quien odias, estás rompiendo activamente esa conexión de energía negativa. Estás eligiendo desearle el bien en lugar del daño. Esa elección debilita la influencia demoníaca que se ha estado alimentando de tu ira. Muchos exorcistas recomiendan una práctica diaria de perdonar explícitamente a todos los que te han hecho daño alguna vez como parte de tu rutina de protección espiritual. Pecado. Número 5. Desesperación y pensamientos suicidas. El último pecado que según los exorcistas atrae demonios es la desesperación, la pérdida de la esperanza, la creencia de que tu situación no puede mejorar, de que estás más allá de la ayuda, de que no tiene sentido continuar. Y en su forma más extrema, la ideación suicida. Este es el más grave porque a menudo es el resultado final de la opresión demoníaca que comenzó con uno de los otros pecados. El padre Amorth explicó que los demonios tienen un objetivo específico en cada caso. Quieren separarte de Dios y, en última instancia, destruirte. La desesperación es el arma que usan para lograr ese objetivo. Si pueden convencerte de que no hay esperanza, de que Dios te ha abandonado, de que no vales nada y que es mejor morir, entonces han ganado. La conexión entre la opresión demoníaca y los pensamientos suicidas se manifiesta caso tras caso. Las personas que están siendo oprimidas por demonios informan pensamientos intrusivos que les dicen que se suiciden. Informan impulsos repentinos y abrumadores de hacerse daño que no sienten que provienen de su propia mente. Describen sentir como si algo los empujara hacia la muerte, a veces sintiendo literalmente una presencia que los anima a quitarse la vida. El padre Ripperger describe la mecánica espiritual de esto. La desesperación es lo opuesto a la esperanza, y la esperanza es una de las 3 virtudes teologales que nos conectan con Dios, junto con la fe y el amor. Cuando pierdes la esperanza, cortas una de esas conexiones primarias. Eso te hace vulnerable. Y los demonios explotan esa vulnerabilidad, empujándote más hacia la oscuridad, alimentándote con mentiras sobre ti mismo y tu situación, aislándote de las personas que podrían ayudar, y finalmente empujándote hacia la autodestrucción. Lo que hace que esto sea particularmente malvado es que la desesperación crea una espiral descendente. Cuanto más desesperas, menos rezas. Cuanto menos rezas, más débil es tu protección espiritual. Cuanto más débil es tu protección, más fuerte es la opresión. Cuanto más fuerte es la opresión, más profunda es la desesperación. Es un ciclo que puede terminar en tragedia si no se interrumpe. Los exorcistas también señalan que nuestro mundo moderno crea condiciones que empujan a las personas hacia la desesperación. Aislamiento social, el colapso de la comunidad y la familia, la constante comparación e insuficiencia que proviene de las redes sociales, la implacable negatividad de las noticias y la cultura en línea, la pérdida de la fe y la práctica religiosa. Todos estos factores hacen que las personas sean más vulnerables a la desesperación,
lo que las hace más vulnerables a la influencia demoníaca. Esto es lo crucial de entender. Si estás experimentando desesperación o pensamientos suicidas, eso no significa necesariamente que estés siendo oprimido por demonios. La depresión es una condición médica real que tiene causas biológicas y requiere tratamiento profesional. Pero según los exorcistas, incluso la depresión clínica puede ser explotada y empeorada por la influencia demoníaca. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. La protección contra la desesperación requiere acción tanto práctica como espiritual. En el lado práctico, si estás luchando contra la depresión o los pensamientos suicidas, necesitas buscar ayuda profesional, terapia, medicación si es necesario, grupos de apoyo, lo que sea necesario. No intentes superarlo solo. En el lado espiritual, la oración es absolutamente esencial, incluso cuando se siente inútil, especialmente cuando se siente inútil. Esa resistencia que sientes a rezar cuando estás deprimido es a menudo una señal de ataque espiritual. Los exorcistas recomiendan varias prácticas específicas para las personas que luchan contra la desesperación. Primero, oración diaria, incluso si son solo unas pocas palabras, incluso si no sientes nada, incluso si no crees que esté ayudando. El acto de orar en sí mismo proporciona protección independientemente de cómo te sientas. Segundo, confesión y comunión frecuentes si eres católico, o lo que sea el equivalente en tu tradición religiosa. Los sacramentos brindan gracia que te fortalece contra la influencia demoníaca. Tercero, mantente conectado con otras personas. No te aísles, incluso cuando es lo único que quieres hacer. Llama a sus amigos, ve a la iglesia, únete a un grupo de estudio bíblico, cualquier cosa que te mantenga conectado con la comunidad. Cuarto, lleva objetos bendecidos como un crucifijo o una medalla de santo y ten objetos bendecidos en tu casa. Estos brindan protección espiritual tangible, y si estás en el punto en que estás planeando activamente suicidarte, necesitas decirle a alguien inmediatamente. Llama a una línea de ayuda para suicidios, ve a una sala de emergencias, llama a un sacerdote o pastor, díselo a un familiar o amigo. Esa sensación de que no vale la pena pedir ayuda, esa sensación de que estás más allá de la salvación, esa es la mentira. Esa es la influencia demoníaca hablando. La verdad es que importas, tu vida tiene valor y hay ayuda disponible. Aquí está la conclusión de todo esto. El reino espiritual es real. Los demonios son reales. Y están trabajando activamente para destruir personas a través de estos 5 puntos de entrada específicos. El orgullo, que te hace pensar que no necesitas protección. La participación en lo oculto, que les da permiso explícito para entrar en tu vida. El pecado sexual que debilita tu voluntad y crea vergüenza y aislamiento. La falta de perdón que te llena de oscuridad que pueden explotar. Y la desesperación que te corta la esperanza y te empuja hacia la autodestrucción. Pero esta es la otra cara de esa verdad. No eres impotente. Cada una de estas puertas puede cerrarse. Cada invitación puede ser revocada. Cada apego puede romperse. La protección está disponible si estás dispuesto a tomarla en serio y hacer el trabajo. Los exorcistas que han tratado miles de casos dicen lo mismo. La prevención es más fácil que la liberación. Es más fácil protegerse evitando estos pecados que liberarse una vez que ya se está apegado. Pero incluso si ya estás luchando, incluso si reconoces que has abierto estas puertas y estás experimentando opresión, no es demasiado tarde. Con la ayuda espiritual adecuada, con confesión y renuncia, con oración y los sacramentos, con la ayuda de la iglesia y exorcistas profesionales si es necesario, la libertad es posible. Los 5 pecados que hemos cubierto hoy, orgullo, participación en lo oculto, pecado sexual, falta de perdón y desesperación. Estos son los patrones que se presentan una y otra vez en casos de opresión y posesión demoníaca. No son aleatorios, son vulnerabilidades específicas que las entidades malignas saben cómo explotar. Entenderlos es el primer paso para protegerte. Tomar medidas para cerrar estas puertas es lo que realmente te mantiene a salvo. Esto no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia, se trata de tomar el reino espiritual tan en serio como tomas el mundo físico. Cierras tus puertas por la noche para protegerte de las amenazas físicas. Tú también necesitas protección espiritual. Y eso comienza por comprender qué te hace vulnerable y trabajar activamente para proteger esas áreas de tu vida. Si esto te abrió los ojos a algo que necesitabas escuchar, suscríbete para no perderte lo que vendrá.